Hola a todos desde Taiwán. Acabamos de asistir a la toma de posesión de Donald Trump con algunas imágenes curiosas, con Elon Musk, Mark Zuckerberg de Facebook y el CEO de TikTok. We do not promote or remove content at the request of the Chinese government. TikTok is back. Un preludio de la importancia de los medios de comunicación y de las redes sociales en esta nueva etapa de la historia mundial que nos viene encima. Se vienen tiempos de cambio, pero ¿cómo afectará el problema de China y Taiwán? Trump es un personaje enigmático, se muestra firme contra una China ocupando a Taiwán, pero a la vez se pierde en halagos a Xi, y esto nos deja a todos muy inquietos aquí en Taiwán. And there was no chance that President Xi of China would have gone into Taiwan. You know, I said in a speech recently, somebody said, what do you think about Xi? I said, he's a very powerful, strong man. He's at the top of his game. The fake news media said, how dare they say that? And I said, what am I going to say? He controls 1.5 billion people. No, he's not at the top of his game. Bueno chicos, bienvenidos a Formosa Bros. Empezamos. Bueno, pues parece que el conflicto en Ucrania podría finalmente enfriarse, pero cuidado porque Taiwán es el siguiente de la lista y al gran jefe Xi se le acaba el tiempo para cumplir todas las promesas de conquista que ha lanzado su población año tras año tras año. 谁也无法隔断我们的血脉亲情，谁也不能阻挡祖国统一的历史大势。 Un pueblo chino que en su mayoría le preocupa más pagar su hipoteca que invadir un país democrático y mandar a sus hijos a la guerra. Pero cuidado porque ante la crisis económica que se le viene encima a China, el botón de Taiwán es siempre algo muy tentador para desviar la atención en tiempos de crisis. Y el propio Xi ya le vio las orejas al lobo cuando confinó interminablemente a su población durante el COVID y estos se empezaron a rebelar. En definitiva, un líder acorralado sería el más peligroso. Y cuidado porque una crisis interna en China acercaría el conflicto con Taiwán. Bueno, antes de hablar de Trump, el que yo creo que era malo para Taiwán era Joe Biden, enredado en la retórica europea de alimentar el conflicto en Ucrania con armas y dinero, algo que hacía malgastar recursos efectivos y dinero a los Estados Unidos, nuestro único escudo contra China. Trump es un hombre de negocios, para bien o para mal, no le gusta perder dinero. Pero ¿qué diablos haría en caso de un ataque chino a Taiwán? Esto, amigos, es la gran pregunta del millón. Bueno, antes de que salten los de siempre diciendo que la ONU reconoce Taiwán como provincia de China, deciros que esto es falso. Ya analizamos anteriormente con una experta en Formosa Bros que la resolución del 71 de la ONU solamente habla del reconocimiento de una sola China, pero no menciona que Taiwán forme parte de ella. Se decidió expulsar a los representantes ilegítimos de Chiang Kai-shek, Naciones Unidas. ¿Por qué? No se menciona ni a la República de China en Taiwán ni a Taiwán. No se menciona. No, de hecho, es que no se trata absolutamente de dirimir quién ostenta la soberanía sobre... Pero ahora hay tanta propaganda, hay tanta desinformación que China está consiguiendo que la gente, que los gobiernos y lo que es los actores internacionales repitan esto. Por otro lado, la Constitución de Estados Unidos permite al presidente la posibilidad de defender Taiwán por la vía militar, pero no le obliga a hacerlo, y esto es uno de los puntos que mantienen en vilo a la población aquí en Taiwán. Entonces, el Congreso de Estados Unidos le da al presidente el mandato de poder intervenir en caso de un ataque. Es una opción, pero no es una obligación. Exactamente. No es una obligación. No es una obligación. Hostia, cuidadín. Pensaba que sí, que lo era. No es una obligación. No es una obligación legal de compromiso legal internacional. La decisión última la tiene el presidente de turno y ahora estamos en manos de Trump. Pero ¿quién es este personaje? Bueno, Trump hasta ahora ha demostrado que no le gusta tener demasiados conflictos en la agenda y tampoco le gusta subvencionar la paz en otros países. Parece ser más de la filosofía del págame si quieres protección o espabilate tú solo. Ahora bien, si deja que Rusia se quede con un cacho de Ucrania, ¿podría Trump hacer la misma vista gorda en Taiwán? Pues yo no lo creo. Taiwán no es Ucrania. Por muchas razones, dejar caer Taiwán sería provocar no uno, sino 5 o más desastres militares en el Pacífico.
Repasemos un poco el mapa de la zona. Bueno, recordemos que Japón está en disputa territorial con China y tiene islas a escasos kilómetros de Taiwán. También afectaría a Corea del Sur, Australia, Filipinas y quizás países del sureste asiático a los que no les haría ninguna gracia tener a China campando a sus anchas. China está de mal rollo con todo el mundo en el Pacífico y por otra parte, China invadiendo Taiwán dominaría todo el Pacífico para acceder sin obstáculos a Estados Unidos por vía marítima. A nivel comercial, una invasión de Taiwán también sería un desastre, con algo que a Trump le preocupa especialmente: el dinero. Con el control de Taiwán, China dominaría el mundo con los microchips taiwaneses. Tendría en sus manos la tecnología de todo el planeta, es decir, ordenadores, coches eléctricos, aviones. En definitiva, sin Taiwán nos vamos todos al paleolítico en 5 minutos. Este es el poder que tendría China en sus manos. Poca gracia les haría a los americanos. El tema de los microchips es peligroso y es una de las cartas que seguramente jugará Trump con Taiwán. Trump es posible que le pida a Taiwán que traslade parte de su producción de microchips a Estados Unidos a cambio de defensa. Trump considera el dominio taiwanés de los semiconductores como un error histórico americano y seguramente querrá corregirlo. Taiwán tiene que ir con pies de plomo porque si perdemos relevancia en el mundo, Taiwán será vulnerable y nadie la querrá defender en caso de ataque. Trump es siempre una incógnita, pero para mí el gran problema de su ejecutivo no es Trump, sino Elon Musk. Cuidado con este personaje porque es cada vez más influyente dentro del círculo de Trump. Elon Musk ya dijo públicamente que da por perdida la causa de Taiwán, es decir, considera que China irremediablemente invadirá Taiwán y no podremos hacer nada al respecto. Do you think, for example, China will make a move to take control of Taiwan? The official policy of China is that Taiwan should be integrated. One does not need to read between the lines. One can simply read the lines. Para mí aquí podría estar el problema: Elon Musk y sus lazos comerciales con China. Trump se ha asociado a Musk para tener el control en Twitter, pero a largo plazo no es una buena idea para un presidente trabajar con alguien con intereses económicos con su nuevo máximo enemigo, China. Me pregunto si Musk podría convertirse a la larga en un caballo de Troya chino que lavara la cabeza a Trump con el tema de Taiwán. Bueno, en definitiva veo dos grandes opciones: o Trump dejará caer a Taiwán o le hará pagar muy cara su defensa, lo que ahondará en los problemas internos que tiene Taiwán entre prochinos e independentistas en el legislativo, problemas que ya existen. En Taiwán los partidos políticos se están peleando a diario en el legislativo para la aceptación de los presupuestos. Un problema con China podría ahondar más el caos entre el partido independentista o DPP y los partidos KMT y TPP más a favor de pactar con China. A todo esto se nos añade un nuevo problema. En Taiwán estamos viendo con preocupación cómo jóvenes de todo el mundo se están registrando a redes sociales chinas como RedNote, aceptando la censura como la nueva normalidad y pronto podrían comprar la idea falsa de que Taiwán forma parte de China. La guerra en redes sociales será fundamental en esta nueva etapa que abrimos. Por eso te recomiendo que te suscribas a Formosa Bros. Aquí te vacunamos contra la desinformación de cualquier dictadura. Bueno, haga lo que haga Trump, Taiwán tiene que ponerse las pilas con un conflicto que nos viene encima y para el que desde aquí Taiwán no veo a su población debidamente concienciada. Chicos, ¿estáis de acuerdo conmigo? ¿Cómo lo veis? Como digo siempre en este canal, nos vemos en los comentarios. ¡Viva Taiwán libre, cabrones! Hasta el próximo vídeo.